Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 12 de febrero de 2017 y esto es La Contracrónica. Pues estoy ya de vuelta después de la conferencia que tuve que dar en Alicante el viernes pasado. Fue una conferencia que estuvo muy bien. Muchas gracias a todos los que acudisteis al Hotel Meliá de Alicante, llamados por el Club de los Viernes. Vino gente, un montón de gente, se llenó la sala y había gente incluso de pie, escuchando tanto a Bastos como a mí. Lo pasamos muy bien, la ciudad se estaba estupendamente. Hacía incluso un poco de frío, lo cosa que es raro encontrar en Alicante, un poco de fresquete, básicamente por el viento que venía del mar, que a los que no estamos acostumbrados a esas humedades. Bastos, en cambio, estaba encantado. Me dijo, esto no es frío para mí y incluso me gusta este fresquito húmedo y tal. Bueno, la cosa es que no pude hacer ayer el programa, como ya os había advertido, y eso que ha habido un par de temas importantes. Hemos tenido este fin de semana el Congreso del Partido Popular y el de Podemos, el famoso Vista Alegre 2, que todavía está en curso. Bien, esto lo trataré a lo largo de la semana porque no quiero saltarme una contrarréplica y más teniendo en cuenta todos los mensajes de voz, las notas de voz que me enviáis, que tengo atrasadas. Así que vamos a hacer un domingo como cualquier otro y ya a partir de esta semana pues veremos qué es lo que se puede sacar del PP. Poco os lo digo ya por lo que he leído. Y del de Podemos esperemos que se pueda sacar algo más, que pueda hacer una contracrónica en condiciones. Muy bien, no os entretengo ni un minuto más con la introducción y pasamos a la contrarréplica. Vamos a empezar con Xavier Eguren, que es de mi querido Bilbao, que es como Madrid, pero con un río de verdad, en este caso el río Nervión. Nosotros, yo lo lamento, pero el Manzanares, por mucho que nos guste y mucho cariño que le tengamos, pues no cualifica como río. Bien, pues Xavier me envía una reflexión sobre Trump, sobre Donald Trump y su... Bueno, diréis, bueno, pero reflexiones sobre Trump se pueden tener mucho. En concreto sobre un tema que yo por lo menos no he tratado y que se ha tratado poquillo, porque la cosa se quedó ahí, sobre el antivacunismo que tiene Trump, su negativa, o bueno, mejor negativa, su escepticismo sobre el tema de las vacunas. Esto es a raíz del nombramiento... Bueno, por parte del propio Trump, hace ya, pues, no lo sé, un mes, una cosa así, un mes y pico, de Robert Kennedy Jr., el hijo de Robert Kennedy, al que asesinaron en el 68 en Los Ángeles, como director de una comisión de vacunas. Bueno, no fue exactamente un nombramiento, fue algo así como una proposición, una nomination, de esas que dicen en inglés, y desde entonces no se ha vuelto a saber nada, al menos que yo sepa. Yo recuerdo haberlo leído, no sé si en Navidades o poco después de Navidad, es decir, hace ya bastante tiempo, y la cosa se quedó ahí. Bueno, casi mejor que nos lo cuente Xavier. Nuestro amigo Trump, pues con su habitual estilo, pues viene a decir pues que las vacunas son una estafa, que bueno, que él nunca se ha vacunado y no ha cogido una gripe, que todos los amigos suyos que se han vacunado pues la han cogido, que es un tema farmacéutico bueno. El hecho cierto es que las vacunas para virus como la gripe que mutan con tanta capacidad, hay para tantas cepas, es una complejidad enorme el diseño de vacunas, pues da como resultado que las vacunas pues sean poco efectivas. Algunos años ronda el 30%, es decir, bueno, de cada 100 personas que se la toman, pues igual a 25, 30, pues les protege el virus. Eso no quiere decir que sea una estafa y no quiere decir que las personas, los grupos de riesgo, embarazadas, gente con problemas crónicos respiratorios, etcétera, deban tomarla porque eso es mejor que no tomar la vacuna. De ahí a decir que la vacuna crea más mal del que soluciona, pues obviamente es una exageración, es una falacia, pero que cala mucho. De hecho, hoy en día pues, hay un movimiento muy fuerte de padres en contra de las vacunas. Y se olvidan de qué enfermedades había en Europa, Estados Unidos, etcétera, hace menos de un siglo. Y gracias a las vacunas fueron erradicadas. Bien, Xavier, podría responderte yo. Es un tema que no soy un experto ni muchísimo menos, pero bueno, conozco lo suficiente del tema de las vacunas como para poder hacer un comentario breve. Podría hacerlo yo, pero no lo voy a hacer. Lo va a hacer otro oyente, es decir, un oyente respondiendo a otro oyente. En este caso, una oyente. En este caso se llama Andrea, es una oyente del principio de los orígenes de la contracrónica. Lo que pasa es que es un poco tímida y nunca había mandado una nota de voz, así que lo que he hecho a raíz de escuchar tu mensaje, Xavier, es decir, bueno, caray, yo tengo una oyente que además es amiga y que sabe mucho de este tema porque
Bueno, pues porque ella está en Copenhague y ella es bioquímica, entonces sabe muchísimo de estos temas de las vacunas, sabe muchísimo de lo que habla sobre esto, sobre toda esta historia. Entonces, la cuestión es que casi mejor, sinceramente, que te conteste ella. Bueno, te conteste no, complete la reflexión, pero lo tuyo básicamente hoy no ha sido una pregunta, sino una reflexión pura. Bien, vamos a escuchar a Andrea. Bueno, algunas consideraciones sobre lo que comenta nuestro contracroniquero a raíz de Trump y sus declaraciones antivacunas. Todo ha surgido porque el presidente andaba muy preocupado por lo que él llama, abro comillas, brote de autismo, que es principalmente una apreciación suya, y quería crear un comité de asesoramiento sobre esta cuestión, cuyo presidente sería Robert Kennedy, un reconocido antivacunas. Bueno, vamos a ver, en primer lugar, sobre Trump, parece que no tiene muy claro su opinión sobre las vacunas. Pues mientras que en algunos discursos ha apoyado las vacunas, en otros ha tenido declaraciones en las que ligaba las vacunas con el autismo. Vamos a ver, el asunto de las vacunas como causantes del autismo es más viejo que comer con las manos. Surgió a raíz de un artículo publicado nada más y nada menos que en 1998 en la revista The Lancet, en la que se vinculaba la administración de vacunas con la aparición del autismo. Sin embargo, en 2010 el artículo fue rechazado por la propia revista y fue tal el descrédito debido a la masiva evidencia de que este enlace no existía que incluso se le retiró la licencia médica al científico que publicó originariamente este estudio. En fin, me parece tremendamente peligroso que Trump abrace siquiera parcialmente el discurso antivacunas, porque de su extensión depende de la salud pública. Y bueno, un detalle más sobre lo que comentaba el oyente, y es que el porcentaje de éxito de las vacunas nos puede parecer per se bajo, pero no hay que tomarlo como el número de personas que están protegidas sin más, sino como el número de personas que no transmitirán la enfermedad, de modo que la red de contagios se estrecha y se disminuye el riesgo para toda la población. En resumen, que lo último que necesitamos es resucitar otro mito científico. Andrea, como os decía antes, vive en Copenhague, donde trabaja allí en un laboratorio, es bioquímica, ya os decía, pero estuvo la semana pasada en Madrid y creo que fue el miércoles cuando estuvo aquí dando una conferencia en el Café Moderno, ahí en la Plaza de las Comendadoras, a la que fui personalmente, fue algún otro oyente de la Contracrónica como Luis Iglesias, estuvimos ahí hablando de una conferencia sobre una cosa que se llama CRISPR-Cas, que es una... Os diréis, bueno, ¿qué es eso? Os habréis levantado la silla, ¿qué es eso del CRISPR-Cas? ¿Por qué no se insulta a Villanueva? No, es una revolución en la genética. No, lo siento, pero no dispongo del tiempo ni de los conocimientos suficientes de CRISPR-Cas como para explicaroslo. Más sospecho que os aburriría y si me pongo a explicároslo es un tema de biología, ¿no? Y no genética en concreto, que va a ser revolucionario. De hecho, en el futuro ya veréis, quedaros con el nombre CRISPR-Cas porque se hablará muchísimo de este tema. No solo de CRISPR-Cas, sino de la propia Andrea, porque es más lista que un ratón colorado. Y, por cierto, dicho sea de paso, es madrileña y del Atleti. Ahí lo dejo. Además, a todo esto se me acaba de ocurrir, a Andrea le gusta mucho Vivaldi. Lo sé porque lo cuenta en un libro que dio a la imprenta hace solo unos meses, antes de Navidades, el año pasado, que se llama Volver a hacer fiestas. Es un libro de divulgación científica, muy bien escrito, no muy gordo, no os asustéis, buscadlo en Google, se llama así, Volver a hacer fiestas. Y el libro es magnífico. Yo la verdad es que me lo leí de una sentada o de dos sentadas. Una cosa, se esforzó mucho en tratar de hacer... comprender a los legos, es decir, que es la mayor parte de la población, estas cosas de la genética que de natural son complicadas. Bien, qué menos que, en honor de Andrea, por supuesto, es que Xavier te pondría algo de música, pero es que no sé qué tipo de música te gusta. Además, piensa que tiene que ser clásica. Pues qué menos que dejar que suene algo de La Extravaganza, que es la que estructura este libro de Volver a hacer fiestas, que es el opus 4 de este genio veneciano que le gusta mucho a Andrea, pero que me gusta mucho también a mí. Tras la conversación en diferido entre Copenhague, Bilbao y Madrid que hemos tenido, científica, con la ciencia de fondo y las vacunas de fondo que hemos tenido hace un momento, antes de que sonase La Extravaganza, pues nos vamos a ir a Ucrania. De Ucrania, bueno, el oyente que me deja este mensaje, él es ucraniano, pero habla español a la perfección. Habla español como si fuese el mismísimo Quevedo. Se llama Martin Melnik y se ve que el apellido, obviamente, es de allí, es ucraniano, pero no debe ser que ha vivido aquí toda la vida o incluso que ha nacido aquí. La cuestión es que Martin Melnik me pregunta un tema sobre su país natal, o no sé si natal, pero al menos su país de origen, que es Ucrania. Mira, verá, yo soy
pues yo soy de origen ucraniano y le he visto en varias contracrónicas hablando sobre el presidente Vladimir Putin. Ahora bien, ¿qué opinión tienes sobre los ucranianos? ¿Qué debería de hacer Ucrania para solucionar el conflicto que tiene con las regiones de Donetsk y Lugansk? ¿Cuál es su opinión sobre el presidente Poroshenko? Aquí veo, Martín, dos preguntas. La primera es la de qué se debería de hacer en esas zonas de Ucrania en la que, bueno, pues que están teniendo problemas. Toda la zona esta del Donbass, bueno, las que tú ya me has apuntado y tal, de que están en crisis desde por lo menos, no lo sé, 2014, cuando fue toda esta movida con los rusos, la anexión de Crimea, y que todavía está ahí caliente porque en realidad no se ha terminado de solucionar. No sé si la cosa de Crimea es desde luego a todos los efectos ya una parte más de Rusia y yo no veo ninguna posibilidad de que eso vuelva a Ucrania. Y respecto a la república esta del Donetsk o lo de Lugansk, pues la cosa también está ahí un poco en el aire. ¿Qué es lo que se debería hacer a mi juicio? Yo no soy ucraniano, ni tampoco es que es un tema al que le preste demasiada atención. Algo sí leo sobre Ucrania, sobre todo cuando está de actualidad. Vamos, yo creo que debería Poroshenko, bueno, Ucrania en general, el Estado ucraniano, debería convocar un referéndum en ambas repúblicas, entre comillas, un referéndum y atenerse a la voluntad de quienes lo habitan, de quienes habitan Lugansk y de quienes habitan Donetsk. Esto, evidentemente, si me meto a fondo, que cosa que no he hecho, pero si me metiese a fondo a estudiar el caso por caso, pues le haría muchísimos matices. Pero si me metiese a fondo con el tema, en los dos casos nos comíamos la contracrónica de hoy, la de mañana y la de pasado mañana. Entonces, Martín, entenderás que poco más te pueda decir. Respecto a la segunda pregunta que me dejas, que es cuál es mi opinión sobre Petro Poroshenko, que es el presidente de Ucrania, pues desde hace muy poquito tiempo, pues no lo sé, creo que desde 2014 puede ser, sí, más o menos coincidió con la crisis esta de la crisis esta de Crimea, lo de Lugansk y todo esto. Bueno, va a hacer, lo que no se puedo decir es la fecha, pero debe ser durante el verano. Martín, si la sabes, que la tienes que saber por narices, pues alúmbrame. Pero vamos, que no lleva mucho tiempo, no es que esté de presidente de Ucrania, no es como el presidente de Bielorrusia, que lleva ahí desde la edad de piedra, no, este acaba de llegar. Pues me preguntas sobre mi opinión acerca de esta persona, de este gobernante, el presidente de Ucrania. Pues no es demasiado fundada, si te soy sincero. No he leído mucho sobre él. Sé que es millonario, que el rey del chocolate creo que le llaman, ¿no? Porque tenía unas confiterías, unas empresas de caramelos, unas fábricas de caramelos. Sé también que es prooccidental, que quiere incorporar a Ucrania, o lo que le quede de Ucrania después de esta crisis cuando se termine de resolver, la quiere incorporar en la OTAN, la quiere incorporar en la Unión Europea, etcétera. Es decir, quiere convertir Ucrania en un país europeo más, como Polonia, que son vecinos suyos, como Rumanía, que son vecinos suyos, como Eslovaquia, que son vecinos suyos, lo cual a mí no me parece mal, todo lo contrario. Creo que puestos a elegir entre seguir, y lo he dicho en más de una ocasión, si Ucrania quiere parecerse a alguien, es mejor que se parezca a Polonia, que se parezca a Rusia, por razones más que obvias que no hace falta que recuerde aquí. También sé de él que esta crisis la está tomando con bastante calma. Es decir, no, con calma quiero decir que no ha hecho ninguna locura, que no se ha echado la manta a la cabeza y ya, ha metido el ejército ahí en el Donbass y ya se ha puesto a hacer masacres, ¿no? Y a matar a población civil, un poco pues como aquello que hicieron los rusos en los años 90, bueno, y después en Chechenia, en el Cáucaso. Pues nada, no ha habido nada parecido, sí ha habido enfrentamientos, sí ha habido muertos, pero no, la cosa no ha ido más allá. No sé, quizá precisamente por eso, porque es una persona con cabeza y que se toma las cosas con calma, esto no ha escalado. Sí, no ha ido a más. No tenemos que lamentar una guerra abierta en el Donbass. La guerra abierta de... ¿qué guerra hay? O algo parecido a una guerra. Pero no tenemos que lamentar miles de desplazados, miles de muertos. Es decir, no tenemos que lamentar una matanza, una palabra. Y esto en gran parte es responsabilidad de este Poroshenko, al que ya te digo que no le tengo muy estudiado. Podría hacerlo. Mira, de hecho me has levantado un poco la curiosidad. Voy a empezar a empollármelo, voy a estudiármelo un poquillo más, pues para saber, básicamente porque esto de Ucrania, esta movida se tendrá que resolver más pronto que tarde, no puede quedarse ahí eternamente. Pero vamos, poco más te puedo contar sin meterme en asuntos más concretos. Bueno, te mando esta nota de audio porque el otro día en la contraportada hablaste de que habías trabajado en el grupo de Libertad Digital y es un tema que yo desconocía.
Y bueno, pues me sorprendió, ya que pienso que siendo joven y tal vez el portavoz mediático del liberalismo que más trasciende a las filas, de hecho yo te conocí por un colega que vota Podemos, pues eso, me sorprendió que el grupo de Federico te dejara pasar. Pues creo que tal vez necesita gente como tú su cadena para sobrevivir cuando se jubilen él y Herrero, que ya empiezan a ser un poco viejos, ¿no? Y bueno, la verdad es que desconozco los motivos de tu salida y te hablo sin afán de morbo alguno. Pero no sé, me gustaría saber qué piensas del proyecto de libertad digital y crees que cumplen su función por el liberalismo. Y un poco en la misma línea te pregunto, ¿qué te parece Esperanza Aguirre como la representante política más mediática de esto del liberalismo? Yo personalmente, pues bueno, sí que soy fan un poco de Fede y de Luis Herrero, pero creo que de verdad, pues a esa cadena le falta una parrilla un poco menos carca, ¿no? Y de aspecto más variado, en la que creo que de verdad encajarías muchísimo. Y no sé, creo que sin eso les veo difícil supervivencia. Acabamos de escuchar a Rafael, que me hace una pregunta, va directo, sobre, bueno, me hace un par de preguntas que yo no tengo mucho inconveniente en responder, la verdad. Bueno, antes de nada, esto no es una pregunta, es una afirmación, que ha de ser joven. Yo no soy joven, a ver si me entiendes. Yo ya he pasado los 40 años y los he pasado hace mucho tiempo, entonces ya no soy joven. Esto de ser joven, no, la juventud es una edad del hombre, y bueno, y de la mujer, del hombre, del ser humano, muy concreta. Qué sé yo, los 20 años, los 25 incluso, si me apuras, pero ya de ahí para arriba, y eso de ser joven, cualquier cosa es joven. No, yo soy una persona adulta, una persona madura, nada más, no tiene nada de malo. Esto de poner, cuando dicen, no, fulanito tiene 62 años, pero es joven. No, no es joven, caramba, ¿no? Y no tiene por qué serlo, además. Las tres edades del hombre tienen que, caray, no tienen nada de malo. No tienes por qué querer ser lo que no eres o querer no tener la edad que tienes. No pasa absolutamente nada. Y más, yo si me dedicase, qué sé yo, al deporte, a la natación, pues sí, sería un problema porque a los 40 años pues ya no puedes ser campeón olímpico. Bueno, no puedes realmente competir contra los de 20, pero mi oficio no es ese. Creo que cada año que pasa mis análisis o lo que escribo o mi tipo de trabajo pues mejora. Los que nos dedicamos a mi profesión con 65 años valemos bastante más que con 25. A los 25 no valemos absolutamente nada. Respecto a libertad digital, ahí estuve varios años, pero muchísimo tiempo. Me fui hasta 2011, es decir, estuve trabajando en Libertad Digital, era mi trabajo principal hasta el año 2011. Ha llovido bastante desde entonces, pero vamos, como ves, tampoco tanto tiempo, ¿no? Que es cuando me fui a la Gaceta. Aquel año de 2011 seguí colaborando con ellos, podréis encontrar artículos míos en el ED pues 2012, 2013, por ahí, seguía yendo a la radio, por lo menos hasta que salió César Vidal, que esto fue en el año 2013, el verano de 2013, creo recordar. Y nada más, para mí fueron unos años muy buenos, yo no tengo gratísimos recuerdos de aquella empresa, de los compañeros que tenía, las cosas que hacíamos. Ten en cuenta que el Libertad Digital es de los, no sé si el decano, pero no, el decano no, porque el decano de la prensa digital española es Estrella Digital. Pero vamos, poco después nació Libertad Digital. Nació el 8 de marzo del año 2000. Estamos hablando ya de que va a cumplir 17 años, nada, dentro de unos días. Entonces, muchas veces estos recuerdos que tengo yo lejanos del ED son los recuerdos de la prehistoria de Internet. Cuando realmente, por ejemplo, subir una fotografía había que pesarla. Decir, es que pesa 10K, y 10K ¿no? A la gente se conectaba en aquel entonces por módem, RDSI, el que más suerte tenía, no existía la ADSL. Entonces, realmente tenía vídeo ni pensarlo, era una cosa implanteable. Lo recuerdo de aquellos primeros años de Libertad Digital, ¿no? Pero vamos, todavía en Libertad Digital sigo conservando grandes amigos como Manuel Llamas, es una cosa que he dicho bastantes veces, y más lejos, pero no solo, ¿no? Voy más lejos, incluso soy accionista de Libertad Digital. Soy accionista de Libertad Digital desde hace 13 años, desde el año 2004. Tengo solo 2 acciones, lo cual tampoco es demasiado, bueno, es muy poquito. Pero vamos, algo que evidentemente simbólico, las compré cuando Libertad Digital hizo su primera ampliación de capital en el año 2004. A poco de ganar Zapatero las elecciones, lo que sacaron, bueno, yo ya estaba trabajando allí, es cierto, compré 2 acciones, que evidentemente pues tampoco me costaron mucho dinero, nunca las he vendido ni nada por el estilo, pero bueno, que en cierto modo sigue siendo algo mío, lo sigo considerando algo mío. Yo personalmente creo que lo hacen bien y han hecho el trabajo en LD, el trabajo que ha hecho LD es bueno desde el origen.
Es decir, ha ido cambiando, eso sí, de estilo gráfico. Desde los orígenes era poco menos que todo texto, porque era el Internet de la época, y se ha ido convirtiendo cada vez en un medio mucho más visual, con más vídeos, con más fotografías. Ha ido adaptando las secciones a cada época. El nicho de mercado al que ha ido dirigido ahora, por ejemplo, lo tiene muy bien localizado y lo atiende bastante bien. No, tiene sus fans o sus lectores, es un medio influyente. No voy a decir que sea el New York Times porque no lo es, obviamente, pero es un medio influyente, tiene, especialmente entre liberales, la derecha en España, pues tiene buena fama y es un diario respetado. ¿Qué más se puede pedir después de 17 años de historia? Pocos pueden decir lo mismo. Ya por último, la última de las preguntas que me disparas es la de Esperanza Aguirre. Pues mira, Esperanza Aguirre tuvo unos años muy buenos. Yo la recuerdo perfectamente pues hará eso, 10, no más, ya. En 2007 estaba en la cresta de la ola. Aquel año ganó las elecciones autonómicas en Madrid por una ventaja histórica. No sé si al máximo, quizá en 2011 sacó algo más, pues el año fue muy bueno. Pero vamos, que tuvo unos años bastante buenos de reconocimiento por parte de la gente, de votos, estaba siempre en la prensa, decía lo que otros líderes del Partido Popular no decían, pero vamos, esos años evidentemente ya se han pasado. Yo creo que debió retirarse hace tiempo, no tanto por la edad, soy un gran partidario de los políticos mayores, creo que España sería un país mejor, vamos, España, Francia, Ecuador o Argentina serían países mejores si gobernase gente de cierta edad, por muchas razones, por encima de 50, desde luego, no tanto por el tema de la edad, como mucho es que está mayor, no, precisamente que esté mayor es una garantía, sino por todo lo que ha sucedido a su alrededor o sucedió a su alrededor mientras ella era presidenta de la Comunidad de Madrid. No hace falta que de nombres, yo qué sé, pues Ignacio González, Granados, Gürteles, Púnicas y demás. Pero ya no tuvo nada que ver. Bueno, aunque realmente no tuviese nada que ver, que parece ser que no tuvo nada que ver y que no hay nada que la incrimine, caramba, si uno ha estado rodeado de ladrones y no lo ha visto, pues no lo sé, como mínimo da que pensar. Eso, o estabas en connivencia o es que eres tonto. Las dos cosas son malas. Pero bueno, que el momento de Esperanza Aguirre hace tiempo que se pasó, y lo suyo, después de una vida entera dedicada a lo público y dedicada de abnegada entrega a los españoles, o en este caso a los madrileños, pues lo suyo es que se retirase a su casa, creo que tiene hijos, no sé si tendrá nietos, pero vamos, que Esperanza Aguirre que debe tener 65 más o menos, es decir, todavía le queda mucho. Las españolas creo que viven 82, 83 años. Le quedan 20 años de vida por delante que puede disfrutar muchísimo mejor. Pero bueno, esto a fin de cuentas corresponde a los militantes y a los votantes del Partido Popular. Yo no soy ni una cosa ni la otra, por lo tanto, bien, puedo limitarme al mero análisis y a mi mera opinión, pero que no puedo, ni debo, ni quiero hacer nada al respecto. Si los militantes y los votantes siguen votando a Esperanza Aguirre y apostando por ella, pues adelante, me parecerá bien. Bien, cambiamos de tema y cambiamos de continente. Me pregunta Juan Trías, que es de Venezuela, me pregunta una cosa que a mí me parece, la verdad os lo digo, muy interesante. Hace unos días te escuché hablar en uno de tus programas sobre cómo llamar a los habitantes que están entre México y Canadá, estadounidenses o americanos. Ancestralmente nos ha dolido a los que vivimos en el continente americano aclarar que somos latinoamericanos o que somos centroamericanos, suramericanos, y que en el resto del mundo prácticamente solo se conoce como americanos a los que viven entre México y Canadá. Llamarlos estadounidenses no tiene sentido, pienso yo, porque en un momento histórico México se llamó los Estados Unidos mexicanos, Brasil igual, los Estados Unidos brasileros, y Venezuela, mi país, también en algún momento de su historia se llamó Estados Unidos de Venezuela. Si hoy en día hubiesen mantenido esos tres países su nombre, no los llamaríamos estadounidenses, sino que los llamaríamos igual mexicanos, brasileros o venezolanos. La pregunta es que me he hecho siempre, ¿es que acaso los padres fundadores de la nación pensaban que América solo eran las 13 colonias? O quizás se llamaron Estados Unidos haciendo analogía del país que se independizaban, el Reino Unido de la Gran Bretaña. Pero claro, América no era una isla, América era un continente. Y otra pregunta que me he hecho siempre, ¿llamaríamos reinounidenses a los de la Gran Bretaña? No, los llamamos británicos. Mira, Juan, esto es una viejísima controversia.
pero no sabes cuánto. Es un tema que ha hecho correr, que ha hecho correr ríos, amazonas de tinta a lo largo de los últimos siglos, o por lo menos de los últimos 2 siglos y en concreto a lo largo del último siglo. Y yo creo que es una controversia que además no se resolverá nunca. Yo procuro no emplear el término americano para referirme a los yanquis, a los norteamericanos, a los estadounidenses. Procuro no emplearlo, aunque a veces se me escapa, como es lógico, porque no deja de ser un término coloquial y todos hablamos la lengua coloquial. Estaban, pues, este fulanito que es americano, tal, pues, a la hora, la lengua hablada, que es distinta a la lengua escrita, desde luego la lengua escrita no lo empleo. Pero en la lengua hablada sí se lo puedo soltar en alguna ocasión, pero bueno, procuro evitarlo. Es decir, me decanto más por lo de estadounidense o norteamericano, a unas sabiendas de que ninguna de las dos es buena. Es decir, llamarles estadounidense, como bien apuntas, pues no es del todo exacto, porque también hay otros Estados Unidos, lo de México, lo de Brasil, por ejemplo, o de Venezuela. Entonces, ¿qué estadounidense de dónde? Pero bueno, más o menos todos lo entendemos cuando decimos estadounidense. Y respecto a lo de norteamericano, pues tampoco es exacto, porque el Canadá no deja de estar en Norteamérica y México también. Entonces, cuando dices norteamericano, ¿pero de qué parte? Bien, como la lengua, a fin de cuentas, no deja de ser un código que comparten el emisor y el receptor, pues si yo digo el presidente norteamericano, todos sabemos a quién me refiero. Sabéis que, vamos, no vais a pensar que estoy hablando de Peña Nieto, ni de Trudeau. Si digo, no, pues el presidente norteamericano ha dicho esto. Sabéis que estoy hablando de Donald Trump. El tema es que América tiene muchos nombres, no solo América. Podríamos seguir bajando en el debate mucho más allá o muchísimo más abajo, ¿no? El término, de hecho, de América lo acuña un cartógrafo alemán que se llamaba Martin Balsemüller en el siglo XVI, a principios del siglo XVI, poco después, no sé si un par de décadas después de que Colón descubriese América. No creo que ni llega a las 2 décadas después de que Colón descubriese América. Pero durante siglos él carga el descubrimiento sobre otro navegante italiano que se llamaba Américo Vespuccio. Entonces pues, le coloca en su mapa, estaba actualizando la geografía de Ptolomeo, y le coloca en el mapa el nombre América. Pero durante años convive con otros términos, como en España en concreto se les llamaba habitualmente las Indias. En todos los textos, o prácticamente todos los textos, se le llamaba las Indias, o el Nuevo Mundo directamente. En los ingleses lo llamaban West Indies, las Indias occidentales, en contraposición a las East Indies, a las Indias orientales, a las compañías privilegiadas de la época, las compañías mercantilistas así se llamaban, ¿no? Luego, respecto a su uso como gentilicio, pues aquí hay otro tema, claro, tenemos que llevarnos la cabeza y ponerla en el siglo XVIII o en el siglo XVII. Procurar entender el mundo con los parámetros de entonces, no con los nuestros de ahora. En el siglo XVII los europeos que residían en América, que habían nacido allí, pues eran españoles, eran franceses, eran portugueses, eran ingleses, y se consideraban eso mismo. Sí, si pudiéramos viajar a la Bogotá o a la Ciudad de México o al Buenos Aires del siglo XVII y preguntásemos a algún propio por allí, pues nos diría que es español. Vamos, sin ningún problema, no le supondría ningún conflicto. Lo mismo si vamos al Nueva York de principios del siglo XVIII, ¿no? Yo soy inglés, y claro, por supuesto, inglés de aquí, de las West Indies, pero inglés, en concreto de la colonia de Nueva York. Nada más, no tendría más problemas. Entonces, una parte de la población se consideraban lo que de donde venían, aunque no hubieran nacido ni en España, ni en Inglaterra, ni en Francia, y el resto de la población, la originaria, la llamaban indios. La población indígena eran indios. En inglés, Indians, no tenía más. Claro, aquí tenemos que los primeros en independizarse fueron los del norte, fueron los Estados Unidos, en 1776. El siguiente país en independizarse sería Haití, de Francia, ya en 1804. Pero en Haití no había apenas franceses, había unos pocos y además los mataron, los esclavos negros que tenían allí los franceses trabajando en las plantaciones. Un tipo de independencia muy diferente, bueno, y los resultados a la vista está que también fueron muy diferentes. Cuando los españoles los hispanoamericanos, que es una palabra que a mí sí que me gusta mucho utilizar, Hispanoamérica, hispanoamericano, cuando los hispanoamericanos se independizan de España, pues medio siglo más tarde, en torno al año 1820, lo que vemos, por ejemplo, es que Simón Bolívar quiere cambiarle el nombre a América y la quiere llamar Colombia. Esto está por escrito, no es algo que me invente. En honor a Colón, obviamente. Luego se quedó solo un país llamado Colombia. Pero ese nombre hizo fortuna. Hay que
la Universidad de Columbia, en la Universidad de Columbia en los Estados Unidos, nombre que se utiliza muchísimo, la verdad, Columbia. Había un transbordador espacial de estos que retiraron hace no mucho que se llama el Columbia. Y el propio Simón Bolívar le parecía más justo que se llamase Columbia en honor a Colón que América en honor a Américo Vespuccio, porque el descubridor, a fin de cuentas, había sido Colón. Esto lo digo para que los chavistas aprendan, ahora que quitan la estatua a Cristóbal Colón en Caracas y la arrastran por la calle, que sepan que el Bolívar original no le parecía en absoluto mal, pero de ninguna manera, que el continente entero, desde Alaska hasta la Tierra del Fuego, se llamase Colombia. Para terminar el programa de hoy tengo a José Guasjul, que está en Santiago de Compostela, que nos quiere contar algo sobre Galicia, que es de donde él proviene y donde él está, y en concreto sobre Rosalía de Castro. Mira, el otro día me enteré que hay una efemérides este mes en Galicia, el día 24, que se conmemora el 180 nacimiento de Rosalía de Castro. Es el día de Rosalía de Castro. Este año coincide 180 años. El evento estará acompañado de inauguraciones, de espectáculos y una exaltación cultural, que todo está muy bien. Lo que no te parece que esté tan bien es escuchar lo que dijo el consejero. Abro comillas. Quedó demostrado que el decreto del plurilingüismo posibilita un mayor conocimiento del gallego. En fin, tras esta frase magistral no hay tiempo para desmontar todas las falacias que el tío desarrolla en la introducción. No sé si más bien es como una promoción turística para que la gente que no habla gallego se anime y vaya, lo aprendan, etc. En fin, cuando habla el política boca, lo mejor es que se ponga la sintonía de Noticia Mierder y dejémoslo correr. Un abrazo y hasta muy pronto. Pues muchísimas gracias, José. Ya sabes que este programa es tu programa y para cualquier cosa lo hago extensivo esto a todos vosotros, por supuesto, no solo a José Guas. Para cualquier cosa de estas que me queráis contar de por ahí de las Españas, pues yo estaré encantado de pasar la nota de audio y que nos enteremos todos de estas cosillas que van haciendo estos políticos cabrones que tenemos que soportar. Muy bien, antes de irme, me ha escrito, esto lo acabo de ver, me había despedido antes de tiempo. Lo acabo de ver, me ha escrito la mujer de un estibador, a raíz del programa que hice el otro día sobre los estibadores. Creo que, bueno, os lo voy a leer, ella me dice al final del mensaje que no sabrá si sus palabras podrán llegar, por supuesto que van a llegar. No me ha dejado su nombre ni el puerto en el que trabaja su marido, pero bueno, lo que me cuenta esta mujer es lo siguiente. Me dice, está muy ofendida por las palabras, me dice que es mujer de estibador, que ha escuchado la contracrónica del otro día, que me reconoce que me había informado bien, pero que solamente la parte que le interesa para poner a la opinión pública en contra, ¿vale? Eso que los medios de comunicación saben hacer tan bien. Bueno, pues mira, esto no es un medio de comunicación, es un simple programa de un periodista independiente, nada más. Yo no tengo agenda económica, ni política, ni nada por el estilo. Y te invito a que escuches otras contracrónicas y verás cómo lo dejo títere con cabeza. Me puedes acusar de muchas cosas, pero no de estar con los políticos, te lo garantizo. Respecto a lo de poner en contra la opinión pública, no, yo no quiero poner en contra la opinión pública. De hecho, no, aunque pudiera, tampoco podría, porque el programa no es lo que es una cosa humilde y llega a quien llega, que es mucha gente, por lo menos para mí, pero no es un programa de La Sexta ni nada por el estilo. En fin, bueno, la cosa es que lo que me dice esta mujer, y le agradezco muchísimo que se haya tomado el trabajo de escribírmelo, me lo ha dado todo por escrito, hubiera estado mejor que me lo hubieras contado por voz porque lo hubiera pasado sin ningún problema. Lo que me dice es lo siguiente, dice, primero de todo informarle que los sueldos que circulan son de lunes a domingo y con turno de noche. Mi marido es del turno de mañanas y solamente hace turno de noche una semana cada 5 semanas. Los sueldos que circulan son los que yo he leído, evidentemente. Yo no soy ni estibador ni tengo ningún familiar. Luego tengo que fiarme de lo que leo por ahí. Procuro contrastarlo todo y si lo leo en un sitio no me fío del todo hasta que no lo leo en 3 o 4 sitios más. Digo, bueno, pues esto parece ser que la cosa es así. Luego, respecto a la jornada laboral, es decir, esta cosa de que es que trabajan muy poco, pues sí, evidentemente, unos ganarán más y otros ganarán menos. Hasta ahí llego, eso pasa en todos los trabajos. Luego me comenta, súbase a una máquina o a una grúa 6 horas, puede que cuando baje no se pueda mover. Pues yo seguro. Y si me pones a recoger melocotones o fresas, no hace falta ni que me coloques 6 horas, con que me pongas hora y media, que yo que no he pisado un sembrado en mi vida, pues
Una vez intenté recoger unas manzanas y no conseguía atinar con un palo especial con el que se recogen manzanas. Pues eso es normal porque no es mi oficio, el mío es otro. No lo sé, si yo le pido a su marido que se ponga a escribir, pues no sé si podría hacerlo a la misma velocidad que yo lo hago, pero precisamente consiste en eso la división del trabajo. Yo me dedico a hacer unas cosas y su marido se dedica a hacer otras, y ambas son necesarias para la sociedad. No pasa nada, son necesarias, ambas son dignas y ambas son buenas. Nada más. Bueno, sigue. Parte del sueldo va para fisios y osteópatas, ya que se dejan la espalda. Pues indiscutiblemente hay trabajos físicos que todos los trabajos tienen un desgaste físico, el mío también. Yo paso muchas horas sentado, más de las que debería, y me obligo a dar paseos. Uno se pone, este programa evidentemente lo hago sentado, pero es que lo preparo sentado también, y cada vez que me siento a escribir o a editar vídeo, que son muchísimas horas, os lo aseguro, estoy sentado. No tengo, evidentemente no se me va a caer el monitor encima, bueno, y si se me cayese no me haría mucho daño. Es decir, tiene menos riesgos físicos mi trabajo que el del minero, está claro, es evidente. Pero bueno, cada uno nos dedicamos a lo que queremos. A mí nadie me obligó a editar vídeos y a un minero nadie le obligó a meterse en la mina. Es decir, no vivimos en tiempos de la antigua Roma, ¿no? Continúa. Dice que a veces hace turno doble y que según la faena, pues el trabajo, apenas tienen un rato para comer algo. Bueno, eso me pasa a mí bastante a menudo, y es que tengo todo el día tan liado que puedo poco menos que picar unos anacardos. Eso pasa en muchísimos trabajos, no solo en el de estibador. Es así, en este valle de lágrimas, pues para conseguir llevarnos el pan a la boca muchas veces tenemos que trabajar muchas horas, y no pasa nada. El que tiene trabajo es afortunado. Pero bueno, otra cosa, otro detalle importante que se le ha escapado. Cuando no hay barcos suficientes para toda la plantilla, no van a trabajar. Pues bien, lo entiendo, porque ¿cómo van a ir a trabajar si no hay barcos? Una cosa explica la otra. Simplemente, no me parece normal. Los taxistas, cuando no hay clientes, pues están parados esperando, fumándose un cigarrillo. ¿Pero qué quieren? ¿Andar con el taxi solo? Pues aquí con lo mismo, no hay carga de trabajo, luego no hay trabajo, no tiene más vuelta de hoja. No sé el puerto en el que trabajará su marido, pero le puedo garantizar que en los puertos españoles principales hay mucho trabajo y hay barcos esperando. Y eso se ve en cualquier puerto. Están barcos esperando a entrar para descargar. Y luego me dice, y algo verdaderamente importante del que tampoco ha hablado. En realidad, nada de lo que yo le cuento ha contado, por lo tanto no es real lo que cuenta. Bueno, pues yo lo que he contado no lo había contado porque no lo sabía, ya lo he contado, y creo que se lo he o rebatido o ampliado en función de lo que me iba diciendo. Bien, volviendo al tema, esto viene de arriba, pero de muy arriba, no solamente de Bruselas, sino de los que verdaderamente son los que van a sacar tajada de todo esto, de las empresas que hay detrás, millonarias, que obtendrán muchísimos más millones. Pues no, lo siento decírselo, pero esto viene del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, y el gobierno ha tardado 2 años y pico en aplicarlo, y bajo amenaza de multa. Así que estas empresas millonarias mucha fuerza no tienen, porque en el caso de que fuera cosa de las empresas no hubieran esperado ni al dictamen del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea. Por último, me pregunta que si conozco la tasa de siniestralidad de los puertos. Pues sí, es una tasa de siniestralidad alta, como es la tasa de siniestralidad de las minas alta. Hay trabajos, como he dicho antes, que son peligrosos. Por último, me dice que hace frío, lluvia y que están ahí subidos a las máquinas. Pues sí, es un trabajo a la intemperie, pues lo mismo le pasa al agricultor, que si está, o al ganadero, no digamos al pastor. Hoy venía... Bueno, cuando venía en tren desde Alicante, pues está cayendo agua en Castilla para aburrir pues toda la provincia de Cuenca, y andaban los pastores por ahí con las ovejas, todo lleno de charcos, los ríos crecidos, y bueno, es el trabajo de pastor, ¿qué le vamos a hacer? Luego nos gusta comer cordero y esas cosas, alguien tiene que pasar frío. Yo trabajo bajo techo, pero porque es que mi tipo de trabajo se hace bajo techo, nada más. También he trabajado en la calle. He hecho muchísimos reportajes fotográficos durante muchísimos años y he pasado frío y me ha caído agua y nieve y he tenido que estar haciendo imaginarias con la cámara al hombro y al cuello, que las cámaras de fotos profesionales pesan 1 quintal, y no me he quejado. He dicho, bueno, pues si he elegido yo hacer este trabajo, luego tendré que cargar con ello. Bueno, por lo demás, básicamente me viene a decir... esencialmente lo mismo, que si saber lo que está recién parida y sufrir porque su pareja está en una máquina con una ventolera de mucho cuidado, pues lo mismo se podría decir de la mujer de un guardia civil o de la mujer de un policía o de un minero, en fin, el que escoge cierto tipo de trabajos, o de un marinero, de estos que van a pescar, un pescador que se va a Gran Sol a pescar atunes y sabe los temporales que hay. Nadie le obligó a ser pescador, lo quiso ser porque lo quería ser. Insisto, podemos elegir el oficio que queramos.
No somos siervos de la gleba ni nada por el estilo. Muy bien, pues nada, lamento no poderte llamar por tu nombre, pues no me lo has dejado, pero bueno, para que veas que las palabras que me has dicho llegan a la gente, o por lo menos a la gente que esté escuchando el programa. Entre tanto, ya sabéis, para la contrarréplica solo tenéis que enviar una nota de voz al 690-827909 con el +34 delante si el móvil no es español. Y bueno, entrará a la cola porque tengo todavía unos cuantos por emitir, que los iré pasando esta semana, como suelo hacer siempre. Y la semana que viene, pues más. A ver si la semana que viene, como no tengo que ir a dar conferencia ni nada por el estilo, pues puedo recuperar la contraportada, que tengo unas ganas tremendas de volverla a hacer. Muy bien, queridos amigos, pues con esto me despido de vosotros. Hasta mañana.